Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este tiempo que estamos pasando estudiando la Biblia. Hemos estado estudiando un montón de cosas que se refiere a lo que va a pasar en el futuro. Y obviamente uno de los libros principales, no sé si puedo decir principales, pero uno de los bastante importantes con relación a lo que va a pasar en el futuro de la Biblia, porque no es el único como algunos pudiéramos pensar, es Apocalipsis. Y estaremos estudiando este libro en las próximas semanas. Y la semana pasada hemos empezado con el capítulo 1, una introducción al libro. Y si no has visto todavía y te gustaría tener el estudio completo, te invito a pasar al YouTube, que ahí lo tenemos todos, incluso los que hemos hecho antes, porque hay mucho de que se habla de profecías bíblicas en los evangelios. Y también no hemos ni tocado todavía, a lo mejor mientras estudiamos Apocalipsis vamos a ver algunas referencias en el Antiguo Testamento, que hay muchas con relación a lo que nos depara el futuro. Así vamos a empezar y hoy empezamos unas semanas que vamos a estar estudiando las 7 iglesias. No voy a tratar de explicarlo porque lo va a explicar Dwight. ¿Y de qué trata esto? Son 7 iglesias. Gracias. Pues como dijo Mara, recordamos que la semana hablamos acerca de cuando se habla de Apocalipsis, pues que el 70% del contenido se basa en escrituras, textos del Antiguo Testamento. Entonces, en esto vamos a hacer, bueno, aún en el primer capítulo vimos referencias a Zacarías, a Daniel y muchos otros. Así lo vamos a ver, o sea, continuamente por medio de este libro. Y un paréntesis mío de quien está empezando a estudiar. A mí me sorprendió mucho porque yo tenía la impresión, Apocalipsis no se puede entender, punto. Pero lo importante y lo bonito, precioso que he encontrado es como que con esas referencias al Antiguo Testamento de repente todo se junta y tiene sentido. Y entonces se hace un poquito más fácil de entender. Lo que tenemos que entender es que hay diferentes teorías en cuanto a la naturaleza de Apocalipsis. Algunos piensan que todo su contenido es histórico, que Juan escribió para la iglesia de aquel entonces, el primer siglo, una iglesia, iglesias en general, pero una iglesia que padecía persecución por los romanos. Parecía, pues, era difícil sobrevivir en ese tiempo. Había, pues, una cultura muy pagana, muy mundana, pues, en varios sitios como Éfeso, que vamos a leer esta tarde. Y entonces algunos piensan que todo o la mayor parte del libro de Apocalipsis se refiere al pasado de hablar a las iglesias en aquel entonces. Otros piensan que, bueno, no es una parte del pasado, pero la mayor parte se queda para el futuro, lo cual sería, creo que, nuestra postura. Y hay otra postura que dice que no, con tanto simbolismo y todo, es como alegorías y que realmente es algo poético mezclado con códigos casi secretos para que nadie lo entienda, solamente los cristianos y no otros así. Y la respuesta es quizás un poco de todo, ¿no? Juan sin duda habló con muchísimo simbolismo, eso sobre todo empezando en versículo 4. Lo que sabemos de las 7 iglesias, que eran 7 iglesias, ¿no? Existieron, ¿no? Había muchas más iglesias. Había muchas iglesias que no están mencionadas en esta lista. No pasa nada. Lo que sí sabemos, el número 7 sí tiene un número. Es un número simbólico de plenitud, de algo que está completo. Entonces,
pensamos que la razón que Jesús, dictando esta carta a Juan para que lo escribiera, pues era el mensaje, pues había un mensaje literal para cada iglesia de las síntomas de lo que pasaba en cada una de esas iglesias, que había algo que Jesús estaba dirigiendo literalmente a la iglesia en este tiempo, también con aplicación pues a todos nosotros. Una cosa que he aprendido con relación a esto es que en la Biblia se usan muchos símbolos utilizando los números. Y quería solo clarificar esto, porque a veces decimos, ¿por qué los números dicen esto? Y no estamos refiriéndonos a la numerología o al Kabbalah o cosas de este estilo. Estamos hablando de la gematría, que es un estudio de las letras y los números en hebreo, que entonces el raciocinio que utiliza Dios para explicarnos las cosas. Son números que Dios identifica para diferentes cosas y vamos a estudiar un poco de esto. Muy bien. Algunos quizás sepan de que pues hay unas teorías, lo cual no compartimos, no compartimos, pero es interesante y con todo respeto, que pensando de que hay algo más sobre que esas 7 iglesias refieren también a 7 diferentes periodos o etapas de la historia de la iglesia. Es interesante esa postura, la respetamos, no estamos de acuerdo, principalmente por varias razones. Una es de que, por ejemplo, bueno, dicen eso porque que en ese tiempo del primer siglo, que la iglesia de Éfeso, que vamos a ver que era una iglesia, el problema de falta de amor, que refería a las iglesias de aquel entonces, y que al cambio la última iglesia mencionada, que una de las iglesias mencionadas a mitad más o menos la iglesia perseguida, que refiere a la iglesia o una de las iglesias de la Reforma protestante del siglo XVI, y otros dicen que y a continuación dice que hoy en día, con el siglo XXI, que estamos en la edad de la iglesia Laodicea, que el problema principal de la iglesia de Laodicea era que ni estaban calientes ni fríos, eran tibios, y entonces una fe muy que vacilaba y que no era sin sal, ¿no? Entonces, rechazamos eso con todo respeto, porque es interesante que, bueno, para dividir que corresponde, pero por ejemplo, se puede decir que, por ejemplo, en el oeste, quizás Estados Unidos, otros países, que la iglesia en general de Jesucristo, la mayoría se puede describir quizás como una iglesia de la Odisea, una iglesia que ni está caliente ni frío y así. Pero no es así en muchas otras partes del mundo. Por ejemplo, China, donde hay 30 millones de creyentes cada día, no es ninguna manera, no, y muchos, ¿no? Porque hay mucho más gente. Entonces, bueno, con todo respeto, ¿no? De que hay creyentes sinceros. Yo creo que en todas las eras ha habido iglesias parecidas de todos los tipos. Exacto. Entonces, bueno, ya solamente decir eso porque es posible que van a estudiar más, y puede que algunos que estáis escuchando pues habéis oído, hasta si eso es vuestra convicción de tu iglesia, de tu pastor, lo que sea, pues adelante, no pasa nada. Con todo respeto, ¿no? Porque sí, como hemos dicho antes, esto no es una cuestión de salvación o no salvación, confianza en Cristo y no confianza en Cristo. Son detalles sobre el futuro, lo que ha de venir, y esto puede variar un poco porque no sabemos. Como humanos tratamos de entender, pero podemos estar fallando en algo. Bueno, pues vamos adelante a Éfeso dice capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Éfeso, una de las 7 iglesias, era pues quizás la más principal de todas. Era una ciudad en la época de Pablo, de Juan, pues en el primer siglo, pues un gran centro, la ciudad más importante
en toda aquella provincia de Asia, Asia lo que se refiere no a China o Rusia, sino de esa parte de lo que conocemos como Turquía, ¿no? Hoy en día sería Turquía. Y se dice de que más o menos Éfeso pues tenía una población de 250.000 habitantes. Impresionante, mucha gente. Y era la cuarta ciudad de importancia, importante en el Imperio Romano. Claro, Roma y luego Alejandría y luego Antioquía y luego pues Éfeso. Pablo pasó pues un total de 2 años en Éfeso, pasó más tiempo en Éfeso que en ninguna otra parte y luego, y eso es realmente admirable porque Éfeso era un gran centro pagano de religión. Estaba el templo de Artemis, que este templo ya no existe ahora, o pocas ruinas, pero en aquel tiempo era pues como una de las, clasificada como una de las 7 maravillas del mundo. Éfeso era un punto estratégico de transporte y comercio. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, por el Señor, sabía de que al establecer, a plantar el Evangelio ahí, que podría ser, y de hecho tenemos cumplimiento de esto, de que, como ya dijimos, esas otras iglesias pues fueron extensiones de la iglesia de Éfeso. Y dice Lucas luego más tarde en el libro de Hechos que toda Asia llegó a saber, a oír del Evangelio en esos 2 años, ¿no? Algo fantástico, ¿no? No que todo el mundo creyó, pero que toda Asia en aquel entonces llegó a oír, a escuchar el Evangelio proclamado como base de ministerio de Éfeso. Y eso, como digo, es admirable porque Éfeso no era un lugar fácil, ni mucho menos. Sabemos luego, pues había pues un gran alboroto contra Pablo, los que había una industria muy próspera de producir objetos de paración de Artemis y de otro. Y porque tanta gente se convirtió, pues esos comerciantes que producían, hacían su ganancia de eso, rebelaron y se montaron una gran manifestación contra Pablo. Eso se menciona todo. Estaba estropeando el negocio. Sí, y eso se menciona en Hechos capítulo 19, ¿no? Todo esto y pues muy interesante. Sabemos que por la historia y también por el texto bíblico que existía una colonia grande de judíos, no nos sorprende, con 250.000 habitantes, pues había unos cuantos miles de judíos y muchos de ellos se convirtieron, otros no. Más tarde muchos cristianos pasaron por Éfeso en camino a Roma para ser torturados y echados a los leones. De hecho, uno de los patriarcas de la iglesia, Ignacio, llamó a Éfeso como la carretera de los mártires, como que se quedaba en el sistema romano de carreteras de Éfeso, se quedó plenamente en camino, pues yendo de Asia hacia Europa. Hoy en día se queda muy poco de esta gran ciudad, solamente unas ruinas muy pobres. El gran puerto que era puerto en aquel entonces, pues ahora está como 10 kilómetros de la costa, porque el río se llenó con cieno. Fue una lucha continua de quitar el cieno para que el puerto se quedara abierto. Al final no pudieron más y contra el río y Éfeso pues se pereció. Bueno, ¿qué es lo que sabemos acerca de esta iglesia? Antes de seguir más, es importante de saber un trasfondo de estas ciudades que nos ayudan a entender el mensaje y luego de saber también algo sobre la iglesia. Sabemos que Pablo ayudado por Priscila y Aquila, fundó esta iglesia más o menos en el año 51, después, unos casi 20 años después de la muerte y la resurrección de Cristo. Pasó más de 2 años ahí, pues más tiempo que en cualquier otra iglesia. Un gran centro comercio, un lugar muy estratégico. Muchos se convirtieron ahí. No
no sabemos a qué número llegó la iglesia, pero podemos imaginar, pues quizás algunos, no sé, hasta 500 personas, realmente no sabemos, no, Lucas no nos dice, pero nos imaginamos que era una iglesia bastante grande, quizás más, no sabemos, pero no era una iglesia pequeña, que yo pienso que a lo mejor ciertamente mínimo de 100 y quizás hasta 500 o más, o no sabemos. Los cristianos en Éfeso eran muy valientes, no era lugar fácil, como ya dijimos. Hay que quitarse el sombrero porque de lo que predicaron la palabra con denuedo, confrontando esas religiones paganas. Como hablamos, el negocio de los objetos paganos se cortó mucho, se convirtieron mucha gente en Éfeso y dentro de poco tiempo la iglesia creció mucho. Y ellos sabían su doctrina porque habían refutado, nos dice luego en el texto, habían refutado a enseñanzas falsas que venían contra ellos y contra otras iglesias. La tradición cristiana dice que después de su resurrección, el apóstol Juan llevó a María, madre de Jesús, a Éfeso, donde vivieron el resto de su vida. Tradición no está en la Biblia, tradición. Algunos libros históricos, ¿no? ¿O será no? Yo no sé ni siquiera si llega a eso. Yo creo que la tradición, lo que dicen que sucedió. Hay muchas leyendas en general. Juan, ahora yo creo que ya tirando más bien a la historia, que el apóstol Juan, que escribió esta carta, luego él pastoreó esta iglesia por varios años. Tuvieron muy buenas influencias, ¿no? De mucha gente Timoteo, de renombre. Antes Timoteo también era pastor, porque tenía gente, pues sí. Llegó a ser pues ya como pues el centro y creemos de que la iglesia de Éfeso llegó a tener muchas iglesias hijas en esas otras ciudades y quién sabe dónde más, ¿no? Se dice que, yo creo que eso es, y no sé si es un hecho histórico o no, pero en el siglo VI una iglesia, un templo, edificio muy grande se construyó, lo cual fue llamada la iglesia más bella y magnífica de la cristiandad primitiva. No queda ninguna foto y nada y así. Y como hablamos hoy en día, existe la ciudad turca de Selçuk, no lo estoy pronunciando bien, que eso está construido encima de las ruinas de Éfeso. Y pues realmente pues de Éfeso, pues si vas a Google, si para fotos verás algo, pero pues hay algunas ruinas de lo que, y desde luego pues desafortunadamente no hay rasgo ni nada de la iglesia. Se dice de que en el año 1861 un arzobispo de la iglesia anglicana visitó este lugar y escribió lo siguiente: que cada persona que haya pasado por Éfeso puede ver cuán penoso fue el cumplimiento de la amenaza, que luego vamos a estudiar ahora, la amenaza dada a esta iglesia. Hace poco tiempo un turista encontró solamente 3 creyentes cristianos allí, y estos tan bajos en su conocimiento que apenas conocían los nombres de Pablo y Juan. Así, eso fue a mediados del siglo XIX. Entonces, bueno, adelante con el mensaje, con el texto que es muy interesante. Aquí dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. De nuevo, eso al ángel se refiere más bien como al pastor, al responsable, ¿no? De la iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está hablando de Jesús, que Él es el cabeza de la iglesia, y Él tiene esas iglesias, todas las iglesias en su mano, y Él anda en medio de ellos. Ahora dice: yo conozco tus obras. Empieza en cada una de esas 7 cartas, hay unos hilos en común. Y uno de estos es que yo conozco tus obras. Y esto, pues quizás nos debería causar
pues gratitud, que él sí nos conoce, Él sabe todo, pero quizás un poco de solemnidad, que Él sabe todo. No hay nada que suceda en nosotros y en nuestras iglesias. No pasa nada desapercibido, no, para bien o para mal. Exacto, ¿no? Yo conozco tus obras y bueno, en el Salmo 139 dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Bueno, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Si eso fuera un epitafio También, ¿no? fenomenal, y hasta ahora, pues, ¿no? Jesús está elogiando por su trabajo de gran perseverancia, su labor infatigable, que aprobaron apóstoles falsos. Discernimiento, ¿no? Discernimiento. De reconocer lo que sirve y lo que no. Habían luchado, era una iglesia que según que había dado pues conocimiento pues a otras partes, había empezado otras iglesias. Parece ahora que bueno, hasta ahora todo bien, ¿no? Fijémonos cuántas iglesias ni siquiera podrían decir que han sufrido hoy en día, cuántas en el oeste, cuántas iglesias realmente sufren. Sufren por causa del nombre de Jesús. Hay partes que sí, hay persecución, pero en el oeste, países, pues no muchos, digo yo. Se puede ser cristiano sin problemas. Sí, no nos cuesta nada. Países. Pero fijémonos, ¿no? Tuvieron que, pues, sabemos de que la cuestión de sectas falsas, la cuestión de apóstoles falsos, no es una cosa de nuestros tiempos. Infelizmente ya existían ahí, había gente y luego pues así y ellos sabían bien refutarlo, examinarlos, probarlos, y que los que no enseñaban la verdad, echados afuera. Sino que se confrontaron, pero así. Entonces realmente es admirable de así, pero vamos a ver luego. Entonces diríamos que es el problema. Había mucho problema. ¿Sí? Y hay problema para nosotros también. No solamente, no podemos apuntar el dedo a los de Éfeso sin mirar a nosotros en el espejo. Dice, versículo 4, pero tengo contra ti. Ouch. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En 5 de estas 7 iglesias, eso es un patrón que vemos, ¿no? Empieza Jesús a hablar de lo bien que están haciendo y luego dice, pero tengo esto contra ti. Es una lección para nosotros muy práctica, ¿no? Sí. Si tenemos que hablar con alguien. Sí, de primero. Si tenemos que hablar con alguien y recorregirles, especialmente en asuntos espirituales, seguramente esta persona tiene algo positivo. Jesús nos está dejando un ejemplazo aquí de cómo hacerlo. Primero el positivo y después... Exacto, sí. Solamente en 2, que luego, bueno, la semana que viene es uno de ellos, solamente hay, de esta lista de 7, solamente hay 2, Esmirna y Filadelfia, que es todo elogio, todo positivo. Las otras 5, pues había algo en contra, ¿no? Y sin duda, en la inmensa mayoría de nuestras iglesias, si Jesús, pues ojalá que podría haber dicho cosas, atributos positivos, pero me imagino que también diría algo, pero tengo eso en contra de ti.
Ujú. Y va más allá de religión, de nombre de iglesia, iglesias en general, en todo el mundo. Y yo me pongo, si yo estoy en la iglesia de Éfeso, yo soy un miembro de la iglesia y tal, y luego viene el pastor de haber recibido este mensaje de así, y que Jesús nos ha dicho esto y tal, bueno, ay, qué bien. Luego enseguida, pero El pero has dejado tu primer amor. ¿Qué has dicho? ¿Perdón? ¿Y cómo que hemos dejado nuestro primer amor? Dejar el primer amor. Se puede decir, una iglesia puede ser tan recta doctrinalmente y ortodoxa, pero puede ser como una cámara de un rifle, tan recta, sólida y vacío. Puede estar vacía adentro. Que mantenemos las formas, tenemos la tendencia de hacer algo y repetirlo hasta que pierde el valor, hasta que pierde el significado. Y la iglesia pues había perdido su primer amor. La luna de miel se había acabado. Y nos preguntamos, ¿pero cómo? ¿Pero cómo puedo esto? Pero ojo, porque lo mismo puede pasar, o quizás está pasando en la iglesia de cada uno de nosotros, o puede estar pasando aquí en nuestro propio corazón. Y aquí luego Jesús nos da pues 3 pasos para luego, porque si es que hayamos dejado nuestro primer amor, pues hay una manera para recuperarlo. Y son 3 pasos, no voy a decir 3 pasos sencillos porque no son sencillos, pero son muy evidentes y pasos muy claros, ¿no? El remedio. Dice, recuerda, versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recordar, eso es muy importante en la vida cristiana. Debemos mantener nuestra historia muy fresca. De eso trata los estudios que estamos haciendo de Mujeres que Oran. Mantener nuestra tradición, nuestra historia fresca para que cuando afrontamos el hoy, tenemos la fuerza de nuestra historia, ¿no? Y aquí está diciendo recordar, muy importante. Era necesario para la iglesia de Éfeso para recordar cómo eran aquellos tiempos de antaño, cómo era de su fervor, así. Me pregunto cómo sería si estuviéramos en nuestra máquina de tiempo y de haber estado al principio y luego ahora. Y cómo se vería. Obviamente yo creo que tenía que haber una diferencia abismal en la temperatura espiritual de las reuniones, pero quizás tras el tiempo ellos ni siquiera se habían percibido cómo de poco a poco iban perdiendo su amor. Es como cuando vemos a lo largo de una orilla del mar o algo, de un río, y luego pues de cada año pues el río va, las olas, el oleaje y se va llevando tierra. Y la erosión, ¿no? Poco a poco, y luego enseguida vemos que cómo llegó a ser eso, pues era poco a poco. También pasa con los matrimonios, ¿no? Que También. Empieza con todo el fervor y el amor y la pasión que empieza y porque no trabajan en ello y no se dan cuenta de volver siempre y acordarse de los primeros momentos. ¿Qué pasa? Que se va distanciando uno de otro, de repente ya no quieren estar juntos, ¿no? Eso puede pasar y ahí es una figura que se relaciona con esto. Entonces, para nuestras iglesias y para nosotros individualmente, de recordar, muchas veces yo pues quiero recordar cómo era de cuando yo, un chaval joven de 22 años, cuando llegué a conocer a Jesús, cuando entró en mi vida, cuando me cambió, y ese gozo, y creo que todavía ese mismo gozo, y ojalá más, ¿no? Pero muchas veces y para los que están trabajando en el ministerio y otras cosas, hay un dicho muy verdadero,
y de uno que deberíamos prestar mucha atención es que es tan fácil ocuparse en la obra del Señor que se olvida el Señor de la obra. Y lo interesante es que no es que tú tienes que estar exactamente cuando, por ejemplo, cuando nos conocimos, pues esta emoción y tal, no es que lo hayamos perdido, se va transformando, se va profundizando y es diferente, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema, que ellos han dejado la pasión y no han profundizado las raíces a la vez. un ejemplo que tenemos de esto, de recordar en Lucas 15, la historia del hijo pródigo, que luego pues se fue, ¿no?, de su casa, y luego cuando la cosa empezara a ir mal, se acordó de cómo casa era. de su padre. Sí, de cómo era, ¿no? Y luego, recordar, entonces es el primer paso. Recordemos cómo era el principio. Recordemos cómo los tiempos que cuando estuvimos ferviendo con el gozo de la pasión por el Señor. Y si no estamos ahora, pues recordar cómo era en aquel tiempo. Y luego, segundo paso, arrepiéntete. Da un 180 de vuelve, ¿no? Como el hijo, de nuevo, como el hijo pródigo, se dio cuenta y me marcho, me voy a casa, pues dio un 180. Arrepentirse, cambiar de idea, cambiar de mente, ¿no? Y como él dijo, me iré a mi padre y le diré que he pecado. Y eso es una parte muy esencial en todo este proceso, y es muy difícil muchas veces como iglesias en general y para individuos para aceptar nuestra responsabilidad de nuestros fracasos, de nuestro pecado. Por el orgullo entra y de bueno, yo no soy responsable de esto, otro, tal, no. No es culpa mía. Y la verdad es que es culpa nuestra, ¿no? Entonces, recuerda, arrepiéntete. Y luego la tercera cosa, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. ¿Cuáles obras? Haz las primeras obras. Es como de oración, de reunirse con otros. Yo creo que es importante decir que no es que Dios requiere que nosotros hagamos cosas por Él, pero hay cosas que son básicas, que no son hacer, sino ser. Yo creo que eso se refiere más a ser que hacer. No hagamos lo que hacíamos a primero, que era, estábamos tan cerca de Dios que queríamos estar con Él, y las obras fluían de esa relación. O sea que de volver, si estás apartado del Señor, ya y quizás ya no te reúnes con otros, y te acuerdas cómo era en aquel entonces cuando ibas a las reuniones, pues vuelve, decir de aquí en adelante, pues me voy a volver, y quizás aquella iglesia donde ibas antes, pues encuentra una iglesia que predica la verdad, donde te encuentras, donde glorifican a Dios y así. Pero tenemos que hacer las obras, ¿no? Y eso de orar, quizás ya no oramos como antes, pues vuelve a orar. Aparte un tiempo de 10, 15 minutos y sienta y habla con Dios. Es muy importante, que he oído una persona decir que si tú te arrepientes pero no haces nada al respecto, es como tener remorsos. ¿Remorsos? No, remuerzos. Que estás... Remordimiento, perdona. Tienes remordimiento, sencillamente. Eso no es arrepentimiento. No, te sientes mal, que has hecho mal. Tienes que tener el tercer paso de tomar acción. Aunque no sientas, tienes que dar ese paso de fe. Si ahora estás que, pues yo no tengo fuerzas, no tengo ya ese amor, no tengo esta pasión por Cristo, si das el primer paso, Jesús te encontrará ahí mismo y te llevarás donde tienes que estar. Eso es. Bueno, entonces hacer las primeras obras. Eso puede ser como, oración, leyendo la palabra. ¿Cuánta gente yo hemos conocido de que dicen, bueno, ya no leo como antes? Pues vuelve a leer, vuelve a leer la palabra. También cabe que alguien que nos esté escuchando todavía no ha tenido este primer paso, ¿no? Que también si tú
estás escuchando, digo, pero de eso no sé nada. No sé lo que estás hablando. Será porque tú todavía no has empezado tu camino con Cristo. Y esto es tan maravilloso que el Señor quiere que nos quedamos ahí en este primer momento. Así que te invitamos a tomar un paso y conocer a Cristo y empezar este camino con tanta pasión y quedarte ahí, no dejarlo como la iglesia. Exacto. Bueno, sigamos. Haz las primeras obras, versículo 5. Pues si no, ahora una amenaza, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no hubieres arrepentido. ¿Qué quiere decir esto? Que se quitará su presencia de la iglesia. Y ya pasa a ser un club. Ya, exacto, me marcho de aquí. No sabemos la historia. Bueno, parece de que llegó, si hubiera construcción en la historia o un templo ahí en el siglo VI, pues duró unos siglos, pero hoy en día no hay iglesia en Éfeso. No sabemos cuándo el fuego, la llama se apagó, pero se apagó. Y esa es la amenaza, ¿no? Y esa es la amenaza que eso se aplica a todo, que si no queremos el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Dios se marcha y se va para darlos a otros. Y algo muy triste, alguien dijo una vez que si el Espíritu Santo decidiera marcharse de nuestras iglesias, que en muchas de nuestras iglesias el 95% de las actividades seguiría tal y cual como antes. No se notaría que se hubiera marchado, y eso es triste. Yo sé que si el Espíritu Santo, se marchara de nuestras iglesias, que la iglesia que ya no, porque depende tanto de Él, de su obra, de su presencia, de que no es totalmente dependiendo de Él. Bueno, versículo 6, aquí hay otro cumplido que da, dice, pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran ese grupo? Porque lo vamos a escuchar pues en otros, ¿no? Hay diferentes temas, pero se cree de que era un grupo de maestros falsos. La palabra Nicolás es un nombre en griego que era vencedor, victorioso, y que ellos querían filtrar, entrar y de engañar a la gente, que aparte de sus enseñanzas era soportaban un gran nivel de pecado sexual, de inmoralidad, y que amenazaban, cuestionaban la autoridad de las iglesias, etc. Entonces, de los Nicolaitas podemos hablar más, ¿no? Porque es un tema corriente, ¿no? Pero por lo menos habían aborrecido las obras de los Nicolaitas, y que yo y eso también. le agradaba a Dios. Sí. Versículo 7, y terminamos este pasaje. El que tiene oído, y eso también es otro hilo común entre todas las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente a la iglesia de Éfeso, a las iglesias. Y eso incluye las iglesias de nuestro tiempo. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En casi todas esas cartas pues hay pues la recompensa de obedecer, la recompensa de arrepentir, de volver a sí. Y eso, este árbol pues es simbólico de la vida eterna, y en Génesis hay mención de este árbol de vida ubicada en el jardín de Edén. Y después del pecado de Adán y Eva, este árbol fue guardado por una espada encendida. De otro modo, el hombre podría comer su fruto y así adquirir inmortalidad. Y es apropiado que al gran final del tiempo, que los fieles tengan el privilegio de tener acceso a este árbol de nuevo, lo que es un fuente simbólico de la vida eterna. El vencedor en Apocalipsis no se trata de aquel que haya conquistado al enemigo por fuerza,
sino alguien y aquellos que han permanecido fiel a Cristo hasta el fin. Así, amigos, tomemos a pecho esta lección a la carta de Éfeso. Tengamos cuidado sobre nuestro amor al Señor, porque tan fácilmente se puede perder, tan fácilmente se puede extinguir, y no hay nada más que el enemigo quiere hacer. Y también perdemos la vida abundante que Dios quiere darnos, y vivir la vida cristiana en esto no es bueno. Así es. Bueno, vamos a orar para terminar y que sea aplicable este mensaje de la iglesia de Éfeso, ¿no? De no perder, de renovar nuestro primer amor. Vamos a orar así, con ese fin. Señor, pido, Señor, por todos que te hemos recibido como Señor y Salvador, y pido, Señor, que si tomaras nuestro temperatura ahora, de que el nivel de amor estaría al tope. Pero si no, Señor, ayúdanos a recordar de dónde hemos caído, recordar cómo era y de arrepentirnos. Ayúdanos a identificar cosas en nuestra vida que sirven como obstáculo, que sirven para apagar esta llama de amor a ti, y ayúdanos a dejarlo atrás, arrancarlo, dejarlo atrás, y ayúdanos a hacer aquellas obras como disfrutamos al principio, de orar, de leer tu palabra, de reunir con otros creyentes, de así hablar de ti a los demás. Ayúdanos, oh Dios. Renuévanos, Señor. Renueva nuestro amor. No queremos perder nuestro amor por ti, Señor. Y en segundo lugar, pido por algunos que nos están escuchando que quizás aún no han tomado esta decisión. Señor, llévales, Señor, a conocerte, a que puedan experimentar este gran amor, a esa gran paz que el mundo no puede dar, que el mundo no puede entender, que no se puede explicar, sino solamente experimentar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pues nos pasamos un poquito el tiempo. Trataremos de mantenernos unos 30 minutos la semana que viene. Adiós. Hasta luego.